Hola, hoy voy a hablar un poco del problema árabe-judío de Israel y Palestina. No voy a contar toda la historia, sino que me voy a centrar en destacar ciertos puntos que creo que son muy relevantes para entender el conflicto y que no se suelen explicar bien o no se les da la importancia suficiente. Voy a hacer dos vídeos. En este primero me voy a centrar en dar datos que defenderían la postura palestina y en el siguiente daré datos que defenderían la postura israelí. En primer lugar, cuando la gente habla del conflicto, se remonta a 1948, con la creación del Estado de Israel. Se argumenta que si Israel es un estado fabricado que no existía antes, también lo es Palestina. Antes, esa zona era un protectorado británico, y antes de eso fue parte del Imperio Otomano. Como los dos estados son nuevos, la gente tiende a otorgarles la misma legitimidad. Lo mismo ha ocurrido con muchos otros estados modernos, que fueron creados de manera artificial. Como muchos estados se han creado de esa manera artificial, pues argumentan: ¿por qué va a ser diferente con un estado judío? ¿Por qué no es igual de legítimo? Para entender por qué es diferente, tenemos que remontarnos a décadas antes de la creación del Estado judío. A finales del siglo XIX aparece el sionismo. El sionismo promueve que los judíos vuelvan a lo que consideran su hogar original, a Israel, que era una zona en Oriente Medio llamada Palestina por aquel entonces, para crear allá su propio Estado. Este movimiento surge tanto por el antisemitismo histórico como por el crecimiento del antisemitismo moderno en Europa, que terminó en su máxima expresión con el nazismo en Alemania. Podéis leer del tema del sionismo desde las propias fuentes sionistas, buscar en internet sobre el movimiento Amantes del Sion, o podéis leer los libros Autoemancipación, escrito por Leon Pinsker en 1882, o El Estado Judío, escrito por Theodor Herzl en 1896. En este último libro ya se habla de la migración artificial necesaria para crear el Estado judío. Además, curiosamente se plantean dos posibles lugares para su creación: Argentina o Palestina. También hablan del futuro conflicto que se dará por la migración masiva de judíos a la zona, con independencia de si la migración se hiciera en Argentina o en Palestina, ya que la población local inevitablemente se va a sentir amenazada ante la llegada de tantos inmigrantes de diferentes culturas. Y este es realmente el problema del conflicto. Durante cientos de años, la zona de Palestina ha sido una zona donde han convivido una gran mayoría musulmana, una minoría cristiana y una aún menor minoría judía. En 1880 había un 87% de musulmanes, un 10% de cristianos y un 3% de judíos. Cuando hablamos de cristianos en esa zona, no podemos pensar en el cristianismo cultural occidental, sino en el cristianismo cultural de la zona, que tiene mucho más en común con el islamismo y judaísmo de la zona, con los que convivían en relativa paz, que con el cristianismo europeo. Los habitantes originarios de la zona compartían una cultura común, que incluía las creencias y costumbres de todos sus ciudadanos, con independencia de su religión. Pese a que obviamente existían conflictos entre los seguidores de estas tres religiones, la zona, pese a lo que se puede pensar, ha sido una zona relativamente pacífica y tranquila, con una relativa buena convivencia entre estos tres grupos principales. Vamos a dar algunos datos para que se pueda entender la gran migración que se dio. En 1945, 3 años antes de la declaración del Estado de Israel, la proporción de habitantes era la siguiente: 60% de musulmanes, 31% de judíos y 9% de cristianos. Además, tenemos que señalar que mientras el crecimiento poblacional que se dio de árabes y cristianos en la zona se debía mayoritariamente a la natalidad, el crecimiento del número de judíos fue fruto mayoritariamente de la migración. Judíos de culturas diferentes migrando masivamente a una zona culturalmente muy tradicional en sus tres vertientes religiosas. Este tradicionalismo se puede apreciar incluso hoy en día si se visitan las comunidades cristianas que hay en Palestina en el West Bank. La cultura de estos cristianos no es semejante a la cultura de los cristianos occidentales. Ahora bien, estos son solo números, pero para entender la magnitud de este cambio, comparémoslo con la inmigración islámica actual en España. Actualmente se estima que hay 2,3 millones de musulmanes residiendo en España. Esto supone cerca de un 5% de la población total. Con ese pequeño porcentaje ya estamos comenzando a notar el choque cultural que se da, no por el hecho de que sean musulmanes, sino porque son musulmanes que vienen de culturas diferentes a la occidental. Si fueran musulmanes migrantes de países como Bosnia o Kosovo, por ejemplo, el choque cultural sería mucho menor. Imaginaos una zona donde por su cultura existe una muy amplia natalidad, y aún así, la migración es tan bestia que se pasa de un 3% a un 31% de población judía, culturalmente diferente en menos de 65 años. Es una locura. El conflicto es inevitable. Con esta perspectiva podemos entender cómo la migración masiva y artificial de judíos a la zona es la fuente principal del conflicto presente. En este caso, el problema no es la creación de nuevos estados, sino que uno de estos nuevos estados es fruto de una inmigración masiva artificial y durante muchos años incluso ilegal, porque debido a la gran cantidad de judíos que llegaban, durante el mandato británico se pusieron restricciones a la migración, restricciones que los judíos se saltaban.
Lo normal, sin esa migración forzada, hubiera sido crear un Estado palestino o que los países vecinos se hubieran repartido el territorio. De ahí que no sea igual de legítima la creación de un Estado judío y uno palestino. Otro punto clave que me gustaría destacar es cómo Israel nos vende que sus ataques están dirigidos a acabar con Hamás. Esto, en mi opinión, no es cierto, y os explico por qué. Para mí existen tres evidencias principales. La primera, ¿os suena el nombre de Ismael Haniyeh? Es el líder de Hamás. Cualquiera se podría imaginar a este señor viviendo oculto en un búnker subterráneo en Gaza. Sorprendentemente no es así. Ismael vive una vida tranquila y opulenta en Qatar. ¿Cómo es eso posible? Qatar y Turquía son aliados de diferentes grupos extremistas islámicos como Hamás. Sí, Qatar es el país donde se celebró recientemente el Mundial de Fútbol. Y Turquía, ese país que está intentando ser admitido en la Unión Europea. Ahí reciben dinero tanto de Irán como del propio gobierno qatarí. Si realmente se quiere acabar con Hamás, hay que acabar con sus líderes y con su financiación. Israel y Occidente no están activamente luchando por esto. Me parece grotesco que se justifique la muerte de civiles, entre ellos muchos niños, bajo la excusa de querer acabar con Hamás, mientras hacen tratos amistosos, llegando incluso a celebrar allá el principal evento deportivo del mundo con un Estado que acobija a estos terroristas. La segunda, el metro de Gaza. Así se llama la red de túneles que han construido los terroristas debajo de Gaza. Se calculan que hay más de 500 kilómetros de túneles. Ahí es donde Hamás realmente guarda su armamento, donde se esconden. Si se quiere acabar con Hamás de manera inevitable, hay que lograr destruir o hacerse con el poder de estos túneles. Los objetivos militares a los que Israel ataca son objetivos que los propios terroristas dejan normalmente en zonas donde una bomba puede causar muchas muertes civiles, para que sean bombardeados por los israelíes. Los almacenes que no quieren que sean destruidos están ocultos en los túneles. Y tercero, la no respuesta de Israel al atentado no supondría el menor riesgo para la desaparición de Israel. Para acabar con Hamás no era necesaria una respuesta inmediata. Hamás nunca ha tenido, y a día de hoy tampoco, la capacidad de poner en riesgo la supervivencia de Israel. Es más, la respuesta de Israel pone más en peligro a Israel que el propio atentado. Israel tiene los medios tecnológicos, como su cúpula antimisiles, para proteger a su población de la mayor parte de los ataques que pueda realizar Hamás. Hasta este gran atentado, en 2023, lo normal es que cada año murieran menos de 20 israelíes debido al conflicto con los palestinos. En una población de 9 millones de personas, menos de 20 muertes al año. Para poner un poco de contexto, en Israel, en 2022, asesinaron a 22 mujeres por violencia de género. La realidad es que la respuesta a una agresión tiene que ser proporcional, no a la agresión, ya que eso implicaría hacer la misma salvajada que te han hecho, sino proporcional a la posibilidad de recibir daño por parte del agresor. Y la realidad es que Hamás no tiene capacidad para hacer un daño real a Israel. El último atentado es un fallo del sistema. No muestra el poder real de Hamás y su capacidad de infligir daño a Israel. Los bombardeos que hemos visto, la destrucción de un barrio entero y miles de viviendas, junto con la muerte de civiles inocentes, incluso niños, no está justificada, porque no era necesario ni para destruir a Hamás ni para proteger a Israel. De hecho, este tipo de violencia lo único que hace es radicalizar aún más la población, y eso implica dar más poder a Hamás, o a grupos incluso peores y más peligrosos, como por ejemplo Hezbollah. Cada muerte de civiles provocada por Israel hace más fuerte a Hamás, pero también a otros grupos aún más peligrosos como Hezbollah, que básicamente es como Hamás, pero con esteroides y que trabaja a nivel mundial, no solo en Palestina. Por eso, la respuesta a la monstruosidad cometida por Hamás no es una respuesta militar, parte de un plan para acabar con Hamás, es una respuesta política. Y como casi todo lo que hacen los políticos está mal, porque no busca acabar con el problema, no busca acabar con Hamás, busca hacer un show para sus ciudadanos y sus políticos. Para entender la respuesta militar de Israel hay que conocer que el gobierno de Netanyahu no pasaba por su mejor momento. De hecho, se llevaba tiempo especulando con una posible guerra civil. El ataque de Hamás pone todo el conflicto interno en un segundo plano. En Israel se puede encontrar mucha disidencia contra el gobierno en tiempos de paz, pero en momentos de guerra hay una especie de pacto no escrito donde la mayor parte de la disidencia calla y todos se unen contra el enemigo común. La disidencia entonces viene más de un sector aún más duro que el de Netanyahu, que les parece que toda respuesta a los atentados es floja e insuficiente, por lo que añaden presión política para que Israel dé una respuesta aún más contundente. Vemos entonces que con el último ataque terrorista de Hamás, por un lado han perjudicado políticamente a Israel. De hecho, tal vez ese era su principal objetivo, entorpecer las relaciones entre Israel y otros países musulmanes, relaciones que en algunos casos son muy buenas, ya que suponen un buen beneficio comercial para todos, pero al mismo tiempo ha beneficiado al gobierno de Netanyahu, al hacer que toda la población se olvide temporalmente de los problemas internos y se centre en el enemigo. Tanto es así que hay gente que se pregunta si el atentado no habrá ocurrido con el beneplácito del gobierno. Por todo el mundo es conocido que la Mossad es uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, y no se entiende que un ataque de esta magnitud haya podido pasar desapercibido y ser ejecutado con tanta facilidad. Incluso Egipto ha asegurado de que informaron a la inteligencia israelí de este posible ataque.
¿Es posible que Netanyahu supiera de este atentado y decidiera dejar que ocurriera? ¿Que incluso lo facilitara, moviendo las tropas para que fuera más fácil? No seré yo quien afirme esto, pero desde luego todo lo ocurrido deja muchas preguntas. Hay gente que va aún más allá y ve en este atentado la oportunidad de Israel de controlar zonas estratégicas de Gaza, que le permitirían en el futuro la construcción del canal Ben Gurion, un nuevo canal para sustituir al canal de Suez, con toda la pasta que eso supondría para Israel. Otro punto que quería tocar es si se puede considerar a Israel como un estado terrorista, como mucha gente repite. Olvidemos el tema de la guerra y todo lo explicado anteriormente, todos los civiles muertos de manera innecesaria. Os voy a leer una serie de acciones para que reflexionéis si son acciones a las que atribuiríais a terroristas o no. Paquetes bomba, cartas bomba, coches bomba, teléfonos bomba, amenazas e intimidación a civiles, asesinatos a balazos, envenenamiento con material radiactivo, otros envenenamientos, tiro en la nuca. Todas estas acciones puede que hayan sido realizadas por Israel, muchas veces fuera de su país, muchas veces a objetivos militares, otras veces a supuestos terroristas. Digo supuestos porque son asesinados sin juicio alguno, y la inteligencia israelí, como todas las del mundo, a veces se confunde. Pero también han asesinado a civiles, científicos, trabajadores de fábricas, secretarias, incluso niños. Os pongo un enlace en la descripción donde se agrupan los casos conocidos. Por último, con independencia de que consideremos a Israel como un estado terrorista o no, sí que es un estado que está ocupando ilegalmente territorios que no le corresponden. Los proisraelíes a veces defienden que esa ocupación realmente no existe, ya que es el resultado de la victoria de Israel en las distintas guerras que ha habido en la zona. Razonan que como ganador tiene derecho a un cierto botín. Esto tendría algo de lógica si no fuera porque las guerras que ha tenido Israel ha sido contra países vecinos árabes, por lo que el botín de guerra debería quitárselo a estos países vecinos y no a los palestinos. Así que se puede defender que Israel está ocupando ilegalmente tierras palestinas. Incluso si adoptamos la división original de 1948, Israel ocupa zonas que no le corresponden a esa división. Yo estuve de visita en la zona y vi cómo Israel efectivamente estaba construyendo nuevos asentamientos ilegales en zonas palestinas, y eso lo vi en el West Bank, donde Hamas no tiene poder. Aparte de la ocupación, Israel ejerce un gran control sobre todos los palestinos, y estos sienten una sensación de desprotección ante las arbitrariedades e injusticias que pueda ejercer Israel. Los soldados israelíes muchas veces actúan de manera incorrecta, y es prácticamente imposible para un palestino lograr un cauce legal para protestar contra las posibles injusticias recibidas. Yo mismo he visto cómo israelíes golpeaban a palestinos en un control, si viniera a cuento. Podéis encontrar fácilmente vídeos en internet, donde se ven a soldados israelíes abusando de palestinos, incluso con niños. Pongo uno de los vídeos menos fuertes que he encontrado, porque me deja mal cuerpo ver cosas peores. En el vídeo se ve como soldados israelíes destruyen una pizzería, como respuesta a que el dueño se había burlado en redes sociales de un superviviente del Holocausto. Para mí, estas acciones son terrorismo. Esa persona va a sufrir un infierno si quiere obtener justicia y castigo a los agresores, y seguramente, aunque sea capaz de realizar toda la burocracia necesaria, seguramente no servirá de nada. Y ahora, tras toda esta información atacando a Israel, toca hacer lo mismo con Palestina. Pero eso lo dejo para el próximo vídeo. Un abrazo para todos.